Hermanos y hermanas, analicemos juntos la sección titulada, aquí en la Biblia, el remanente postdiluviano y el remanente adventista. Muy importante que todos comprendamos esto porque el no ser parte del remanente actual, por lo menos, cuando digo actual me refiero al de los últimos días, me refiero que quedará un remanente todavía. Y para ello vamos a tener que definir primero qué es remanente. Según el diccionario fidedigno aprobado por los expertos, remanente es lo que queda después de una destrucción. Por lo tanto, no puede haber remanente si no hay destrucción. Así lo enseña la Biblia, así lo vamos a evidenciar en este momento. Ok, primero, se va a leer lo que la Biblia nos menciona en Génesis. Todos, por favor, al libro de Génesis. En el capítulo 7, el versículo 23, declara así: solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Muy interesante que este versículo nos da la primera definición de remanente en la Biblia. ¿En dónde? En Génesis capítulo 7, versículo 23. La palabra que se utiliza aquí es quedó. Este término viene de la raíz hebrea, que es sahar, que se traduce en el Antiguo Testamento como remanente. Entonces, muy bien podemos decir en Génesis 7:23, solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Así dice el texto. Pero si sustituimos la palabra quedó por remanente, sería sinónimo y sería correcto entenderlo así. Entonces, Génesis 7:23, solamente el remanente, Noé y los que con él estaban en el arca. Entonces, tenemos que saber cuántos quedaron del mundo antediluviano. ¿Cuántos quedaron? Para ello, vamos a dirigirnos al libro del Nuevo Testamento en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 20. Cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En ella pocos, solo 8 personas fueron salvadas del agua. Entonces, según la Biblia, óigase bien, la destrucción fue a través de agua, el diluvio. Lo dice aquí el Nuevo Testamento, pero también lo dice allá Génesis capítulo 6. Esa fue la destrucción a través de agua. Entonces, como la definición es que remanente es lo que queda después de una destrucción, en este caso, ¿qué es lo que quedó después de la destrucción del diluvio? Solo quedó 8 personas, Noé y su familia. Si notamos entonces que remanente es lo que queda después de una destrucción. Así lo enseña la Biblia. Ahora voy a comprobarles a ustedes que habrá un remanente en estos últimos días. Ojo, en la iglesia adventista del séptimo día, el actual pueblo de Dios, la actual iglesia que Dios reconoce como su iglesia verdadera, tenemos más de 20 millones. Puesto que en la iglesia nunca ha habido una destrucción de parte de Dios, de parte de sus ángeles, significa que todavía no hay un remanente. ¿Va a haber un remanente? Sí, porque remanente es lo que queda después de una destrucción. Significa que, según la Biblia, debe de haber una destrucción para que luego quede un remanente. Y solo entonces podremos decir, este es el remanente. Pero hasta el momento, no. ¿Saben por qué? Porque todavía no ha ocurrido la destrucción que tantos profetas han pronosticado. Puedo citar a Amós, puedo citar a Jeremías, puedo citar a Zacarías, puedo citar a Ezequiel y otros profetas como Isaías que nos proyectaron un futuro sombrío para los pecadores empedernidos, destrucción, pero también proyectaron un futuro grande para los que van a sobrevivir y los que van a quedar después de una destrucción. En este caso, los que van a sobrevivir el juicio de los vivos. Bien, voy a dar una serie de referencias
sobre la definición en la Biblia de remanente. ¿Qué les parece? Primero les voy a dar una serie de 7 referencias. Y para cerrar ahí con broche de oro, les voy a dar una 8ª referencia. ¿Qué les parece? Porque el número 8 es un nuevo comienzo. Entonces, deben de saber que las referencias que les voy a dar pueden corroborarlas primero con esta versión, la que usó Elena de White, llamada la King James en inglés. Las referencias las van a comprobar ahí y van a encontrar la palabra remanente. Remanente está en la King James. Y lo pueden ir a encontrar también en la Reina Valera Gómez 2010. Utiliza la palabra remanente. Porque si usted tiene otra versión, muy posible, en algunos versos no va a encontrar la palabra remanente. Pero ya en las versiones que les di, sí va a encontrarlo, de seguro. Ok, entonces la primera referencia que les voy a citar de la Biblia va a ser la que está número 1, apunte número 1. Esdras capítulo 9, versículo 8, habla de remanente. Y su contexto es que primero hubo destrucción y luego queda el remanente. Referencia número 2, Isaías 1:9. El contexto es que primero hay destrucción y luego queda un remanente. Referencia número 3, tenemos Isaías 16, versículo 14. Su contexto es que primero hay una destrucción y luego queda un remanente. En el número 4 les vamos a citar Jeremías 44, el verso 28. El contexto es, primero hay destrucción, queda un remanente. En el número 5 les vamos a citar Ezequiel, el capítulo 6, el versículo 8. El contexto es que primero hay destrucción y luego un remanente. Y en el número 6 les voy a citar Joel capítulo 2, el versículo 32. El contexto es que primero hay destrucción y luego queda un remanente. Y el número 7, como les prometí, Apocalipsis capítulo 11, el versículo 13. Vaya al inglés y va a encontrar aquí dice el remanente. El remanente. En español algunas versiones dice el resto o lo que quedó. Pero en inglés, en el original, inclusive en el Textus Receptus, que es el griego que se utilizó, se utiliza la palabra remanente. Entonces Apocalipsis 11:13 es la 7ª referencia que les doy, que su contexto enseña que primero hay destrucción y luego queda un remanente. Entonces la Biblia y tanto los diccionarios definen que un remanente es lo que queda después de una destrucción. Ahora, ¿cuántos van a quedar después de la destrucción del juicio de los vivos en la iglesia? Pero pueden preguntar, ministro, ¿y cuál destrucción se refiere? A la que la Biblia nos enseña. En Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 11, habla de una destrucción masiva, grande, donde van a morir millones, que ángeles destructores con espadas van a cortar a todos aquellos que no tengan el sello. Ezequiel 9. Amós 9, verso 10 dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. No dice el mundo, primero dice mi pueblo. Entonces, profetas como Isaías, el capítulo 66, el verso 16, dice, a espada morirán muchos. Y dice, y muchos serán los muertos por el Señor. Que Dios va a utilizar la espada y el fuego. Claro, primero la espada. Si notan, entonces hay un montón de referencias de profetas que nos enseñan que va a haber una destrucción masiva. Y de esta destrucción masiva va a quedar un remanente, porque no puede haber remanente si primero no hay destrucción. Destrucción y lo que queda es el remanente. Ahora, voy a citarle por lo menos 2 referencias. La número 1 es si Ezequiel 9 ya se cumplió o no se ha cumplido. Usted tiene que saberlo, manuscritos inéditos. El tomo 1, en la página 241, declara así. Estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No dice que Ezequiel 9, esa destrucción ya se cumplió. Ya se cumplió con Nabucodonosor. Ahí no dice. Dice, estudien en Ezequiel 9 que estas palabras se cumplirán futuro literalmente. Entonces, si Ezequiel 9 muestra una destrucción, un juicio de los vivos por ángeles,
Y como no se ha cumplido y se va a cumplir, significa que el juicio de los vivos está en futuro cercano. Ahora, ¿dónde se va a cumplir esa destrucción, ministro? Bueno, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 196. Declara, Ezequiel 9, verso 5 y verso 6. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. ¿Dónde se va a cumplir Ezequiel 9? En la iglesia. Va a sentir los primeros golpes de la ira de Dios. Entonces, hasta aquí ya sabemos que la Biblia nos define que un remanente es lo que queda después de una destrucción. ¿Y qué destrucción va a haber en la iglesia? Pues va a haber la destrucción del juicio de los vivos por ángeles con espadas en la iglesia. Después de que se corte a todos los pecadores, los que queden de esa destrucción van a ser el remanente. Ahora, pregunto, ¿cuántos quedaron después de la destrucción del diluvio? 8 personas. ¿Cuántos van a quedar después de la destrucción del cumplimiento de Ezequiel 9? ¿Cuántos van a quedar? La Biblia nos enseña en Sofonías capítulo 3, el versículo 13. Repito porque es clave esta cita. Sofonías capítulo 3, versículo 13 dice: el remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Este remanente, no 1, 2, 3 personitas, sino el remanente, el cuerpo completo, el remanente, el que sobreviva, todo el grupo de personas que sobreviva, dice, no dirá mentira. ¿Dónde leí? Sofonías 3:13. Ahí dice que el remanente no va a decir mentira. ¿Y qué único grupo en la Biblia se enseña que no va a decir mentira? Para ello vamos a ir a lo que dice Apocalipsis 14, el versículo 1. Miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Jesús no decía mentira. Y ahí está, en el monte Sión. Los 144,000 tampoco dirán mentira. Apocalipsis 14:5 dice, y en sus bocas no se halló mentira, porque son sin mancha. Entonces Sofonías 3:13 dice que el remanente no dirá mentira en sus bocas. Y Apocalipsis 14:5 identifica que esos que no van a decir mentiras son los 144,000. Por lo tanto, el remanente, lo que va a quedar después del juicio de los vivos en la iglesia adventista, va a ser un número exacto, 144,000. Así que hermanos y hermanas, gracias por aprender esta gran verdad, compártala. Pero les recomiendo un video porque quieren más explicación sobre el remanente, sobre el número exacto. En nuestro canal en YouTube encuentra el tema titulado El pueblo de Dios es sellado, ministro Enoco Martín, donde explico históricamente, bíblicamente y con el espíritu de profecía que los 144,000 es un número literal, que ya no lo engañen más diciéndole que es un número simbólico para engañarlo a usted, que siga en sus pecados. De todos modos, como es simbólico, ahí entra usted, entra el abuelito, la abuelita, el tío, aunque estén en adulterio, aunque estén con licor, con drogas, etcétera. Ahí los metemos. No. Tranquilos, porque no todos se van a salvar. Solo el remanente, solo los que van a quedar después del juicio de los vivos. Es un número literal. ¿Por qué? Porque la mayoría va a ser cortada. ¿Cuánto fue el remanente de la destrucción del diluvio? Dice la Biblia, pocas personas, 8. ¿Y ahora cuántos van a quedar? Pocas, 144,000 de todos los millones que hay a nivel mundial. Esto es muy serio. Si usted comprende que esto es serio, dele fuertemente me gusta este video. ¿Para qué? Para provocar que otros lo vean. Déjenos su opinión en la sección de abajo si usted quiere ser del remanente, de los que van a sobrevivir después de la destrucción de Ezequiel 9. Y comparte este video en sus distintas redes sociales. Si hace así, juntos seguiremos haciendo obra misionera. Ya saben dónde nos vamos a ver. Tenemos una cita, agéndela, apúntela. Nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima. Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera, con sede en Guatemala, les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como
los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese, por favor, y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.